Hay un tipo de silencio que solo crece en las casas donde el amor se confunde con la obediencia. Yo lo conozco. Lo cultivé en mi propio jardín, entre las rosas y las malas hierbas. El día que vi a mi único hijo colocar una argolla en el dedo de la mujer que, yo sabía, destruiría no solo su futuro, sino el alma de nuestra familia. Y en la fotografía de la boda, donde todos sonríen, mi rostro es el único que no miente. No es amargura lo que se ve en mis ojos. Es el espanto de quien asiste a un funeral vestido de fiesta, sabiendo que la persona que más ama en el mundo acaba de elegir su propio final, y yo, su madre, en lugar de gritar la verdad, simplemente ajusté mi velo y sonreí para la foto. Ese silencio se convirtió en mi sombra. Se sentaba a la mesa con nosotros cada domingo, un comensal invisible que ocupaba la silla vacía que dejó la honestidad. Yo le servía un plato de mi propia culpa, mientras observaba cómo la luz en los ojos de mi hijo se atenuaba con cada palabra dulce de ella, con cada gesto calculado que solo yo parecía ver. Era un veneno lento, administrado en tazas de té y cenas familiares. Y yo, que le enseñé a dar sus primeros pasos, a distinguir el bien del mal, me quedé muda, paralizada por un miedo que no tenía nombre, pero sí un rostro, el de mi nuera. Me convertí en cómplice, no por maldad, sino por un amor cobarde que temía romper el espejo y enfrentar los 7 años de mala suerte que vendrían después. Pero hay secretos que no pueden permanecer enterrados bajo el mantel de la cortesía. Comienzan a oler a tierra húmeda, a verdad descompuesta. Empecé a notar los detalles, esas pequeñas fisuras en la pared perfecta que ella había construido alrededor de mi hijo. Una carta que no debería haber leído, escondida en el fondo de un cajón de herencia. El reflejo de una mentira en sus ojos cuando creía que nadie la miraba. El eco de una llamada telefónica terminada abruptamente cuando yo entraba en la habitación. Algo terrible estaba a punto de abrirse paso a través de las paredes de esa casa, y yo sentía su llegada en mis huesos, como se siente la humedad antes de la tormenta, sabiendo que cuando la puerta finalmente se abriera, no sería el viento lo que entraría, sino la justicia. Y es entonces cuando te preguntas, mirándome a los ojos a través de esta pantalla, ¿qué harías tú? Si la felicidad de tu hijo estuviera construida sobre un engaño que solo tú conoces, ¿te atreverías a prender el fuego que purifica, aún sabiendo que quemará todo lo que amas en el proceso? El amor de una madre es un territorio sagrado, pero también es el campo de batalla más solitario del mundo. Mi lealtad estaba partida en dos, como una manzana cortada por un cuchillo afilado, y cada mitad sangraba por una herida distinta, la de proteger a mi hijo de la verdad, o la de protegerlo de una vida falsa. Dicen que la verdad nos hace libres, pero nadie te advierte que, a veces, primero te destroza. Yo tuve que elegir entre el silencio que me ahogaba y la palabra que lo rompería todo. Y lo que descubrí detrás de esa puerta cerrada no fue solo su secreto, sino el precio de mi propio perdón. El olor a café frío es el primer guardián de la mañana en esta casa. Se aferra a la encimera como un secreto que nadie quiere nombrar. Aquí, en la cocina, es donde las verdades más duras deberían servirse calientes, pero las nuestras se enfriaron hace mucho. Observo a mi hijo, sentado a la mesa, revolviendo su taza vacía con una cuchara. Es un gesto automático, un eco de la paz que solía tener. Ella, a su lado, le sonríe, y esa sonrisa es una obra de arte, tan perfecta y tan calculada que no deja espacio para el aire. Es un tipo de cuidado que asfixia, un control disfrazado de devoción que solo una madre puede reconocer. He aprendido a medir la tensión en esta casa por el sonido de los cubiertos contra los platos. Hay un lenguaje en el silencio, en la forma en que él ya no me mira a los ojos cuando ella está presente. Se ha vuelto un experto en habitar los espacios intermedios, en no tomar partido, sin darse cuenta de que la neutralidad es el refugio de quien ya ha sido conquistado. Yo sirvo el desayuno, muevo las tazas, coloco el pan en la cesta, y cada gesto es un grito ahogado. Quiero sacudirlo, decirle, «Hijo, ¿no lo ves?», pero mis manos solo tiemblan al alcanzar la jarra de leche. Me pregunto, mientras limpio una mancha invisible en el mármol,
¿En qué momento el silencio se volvió el precio que pagamos para sentarnos todos juntos a la misma mesa? ¿Cuándo dejé de ser su confidente para convertirme en una espectadora educada en la primera fila del derrumbe de su vida? He visto cómo ella reescribe su historia, nuestra historia, podando los recuerdos que no le sirven, las amistades que la cuestionan, la familia que le recuerda quién era él antes de ella. Y él la deja, porque cree que eso es el amor, ceder hasta que no quede nada de ti. De repente, mis ojos se fijan en el azucarero de porcelana, el que mi madre me regaló. Está vacío. Lleva vacío 3 días. Ella no ha comprado azúcar porque a él, de repente, ya no le gusta el café dulce. Otro pequeño territorio cedido, otra pieza de su identidad entregada sin lucha. Es un detalle tan pequeño, tan doméstico, tan insignificante para cualquiera. Pero para mí, ese azucarero vacío es el testamento de todo lo que hemos perdido. Hay verdades que solo se ven con el corazón de una madre. Si alguna vez sentiste que eras la única que veía la verdad, escribe «Yo vi». La luz del atardecer entra por la ventana del salón y dibuja largas sombras que estiran los muebles hasta hacerlos irreconocibles. Así me siento yo, una sombra en mi propia casa. En la pared, cuelgan las fotografías de una felicidad que parece de otra vida. Mi hijo de niño, soplando las velas. Nosotros 2 en la playa, con el viento en el pelo. Pero la foto más grande, la central, es la de su boda. Ella sonríe directamente a la cámara, mientras que él la mira a ella. Recuerdo ese día, el peso de su mano en mi brazo, un peso que no era de apoyo, sino de ancla. He pasado tardes enteras aquí, en este sofá, con el álbum de fotos sobre mi regazo. La textura áspera de la tela bajo mis dedos es más real que las imágenes impresas en papel brillante. Cada página que paso es un acto de arqueología emocional, buscando el momento exacto en que la fractura comenzó. Ella está en todas las fotos recientes, siempre impecable, siempre en el centro, organizando no solo la composición de la imagen, sino la de nuestras vidas. Ha coleccionado nuestros momentos, vaciándolos de significado para llenarlos con el suyo. Miro mi reflejo en la pantalla negra del televisor y apenas me reconozco. ¿Quién me he vuelto para caber en esta casa? Una mujer que susurra en lugar de hablar, que pide permiso con la mirada, que ha aprendido que la paz tiene el precio de su propia voz. Me he convertido en un mueble más de la casa, útil, silencioso y sobre todo, inmóvil. Una presencia que se da por sentada, pero que ya nadie consulta. El control de ella es así. No necesita alzar la voz, porque ha ocupado todo el aire de la habitación. Y entonces lo veo. Detrás de la foto de la boda, asomando apenas 1 milímetro, hay un sobre doblado. No estaba allí ayer. Es un sobre viejo, amarillento, que no encaja con el marco nuevo y brillante. Mi corazón da un vuelco, una pulsación sorda y violenta. Es solo un trozo de papel, pero en esta casa, hasta los objetos inanimados han aprendido a guardar secretos. A veces, el reflejo en un espejo apagado te dice más que 1000 fotografías. Escribe, yo escuché. Si alguna vez un silencio te gritó una verdad. Son las 3 de la madrugada, y el sonido de una llave en la cerradura resuena en el pasillo como un disparo. Ya no duermo profundamente. Mi sueño es una tela fina que cualquier ruido puede rasgar. Escucho sus pasos, lentos, arrastrados, el andar de un hombre que carga con un peso que no le corresponde. No enciende la luz. La casa permanece en penumbras, como si quisiera ocultar su llegada, incluso a sí mismo. Lo veo pasar como una silueta frente a la luz de la luna que se filtra por la ventana del final del pasillo. No es mi hijo. Es el fantasma de mi hijo. Ha perdido peso, pero no es una delgadez física. Es como si su alma estuviera encogiéndose. Cuando me encuentra despierta, fuerza una sonrisa que no le llega a los ojos. ¿No puedes dormir, mamá? Su voz es un hilo. Ella no está con él. Últimamente, sus noches son solitarias y sus llegadas, tardías. Él inventa excusas, trabajo, amigos, pero sus ojos cuentan una historia de abandono que sus labios se niegan a pronunciar. Mi instinto me grita que ella está tejiendo su red en otro lugar, asegurándose otros futuros.
Me levanto y voy a la cocina a prepararle un vaso de leche, como cuando era niño y tenía pesadillas. Es un ritual inútil, lo sé, pero es lo único que me queda. Él se sienta en la oscuridad, y yo a su lado. En ese silencio compartido, me hago la pregunta que me quema por dentro. ¿Y si el perdón llega demasiado tarde? ¿Y si cuando por fin decida hablar, ya no quede nada que salvar? ¿Cuánto de un hombre se puede romper antes de que sea imposible repararlo? Mi amor por él es una fuerza inmensa, pero me siento tan frágil, tan impotente. Cuando se levanta para irse a su cuarto, su teléfono vibra sobre la mesa. La pantalla se ilumina por un segundo. No es una llamada. Es un recibo de una transferencia bancaria, una suma considerable, a un nombre que no reconozco. Él apaga la pantalla con una rapidez culpable, pero yo lo vi, y en ese instante entiendo que su cansancio no es por el trabajo. Es el agotamiento de quien está financiando su propia destrucción. Hay batallas que se pelean en silencio, en los pasillos de una casa dormida. Si esto pasara en tu familia, ¿callarías o hablarías? Me he mudado al dormitorio de invitados. No hubo una discusión, ni una razón oficial. Simplemente, una noche, traje mi almohada y mis mantas a este cuarto al final del pasillo. Es mi isla, mi trinchera. El aire aquí huele a sábanas limpias y a una soledad elegida. Desde esta ventana, veo el jardín que planté cuando mi hijo era un niño. Veo el rosal que casi se seca este verano, pero que, con un poco de cuidado, ha vuelto a dar una flor, solitaria y desafiante. Me aferro a esa imagen como a una promesa. Aquí guardo mis cosas, las que de verdad importan. No las joyas ni los ahorros, sino las pequeñas herencias del corazón. Una caja de zapatos con sus primeros dibujos, las cartas que mi esposo me escribía, mi título universitario. Son los cimientos de la mujer que fui. Un recordatorio de que existo más allá de las paredes de esta casa y del rol que me han asignado. A veces, por la noche, abro la caja y toco estos papeles, estas fotos, como si pudiera absorber la fuerza que un día tuve. Aquí, en la quietud de este cuarto, me enfrento a la pregunta más dura. ¿Protegerlo de la verdad es un acto de amor o de cobardía? Le he dado mi vida, mi tiempo, mi energía, pero ¿le he dado mi coraje? He visto cómo ella lo aísla, cómo maneja sus finanzas, cómo responde sus mensajes. Lo ha convertido en un prisionero en una cárcel sin barrotes, y yo, su madre, le paso la comida por debajo de la puerta y le digo que todo está bien. He sido cómplice de su cautiverio por miedo a la explosión. Anoche, mientras él dormía, entré en su estudio. No buscaba nada en particular. Fue un impulso. Abrí el primer cajón de su escritorio y allí estaba, un testamento. Su testamento, firmado hace 6 meses. Todo, absolutamente todo, a nombre de ella. Mi nombre no aparecía ni una sola vez. No se trataba del dinero, se trataba de la anulación, de ser borrada de la vida de mi propio hijo. Y al lado del documento, una llave. Una llave que no pertenece a ninguna puerta de esta casa. El karma no hace ruido al llegar, simplemente deja una llave sobre la mesa. Si encontraras esa llave, ¿te atreverías a buscar la cerradura? Escribe, yo abriría la puerta. La tierra está húmeda bajo mis manos. Arrancar las malas hierbas se ha convertido en mi terapia. Cada raíz que arranco es una mentira que saco a la luz. Cada trozo de maleza es un resentimiento que elimino. El jardín no juzga. Responde al cuidado, a la honestidad del trabajo. Aquí fuera, el aire es más limpio. O quizás es que por fin estoy aprendiendo a respirar de nuevo. Mi hijo me observa desde la ventana de la cocina. En su mirada no hay reproche, sino una curiosidad temerosa, como si estuviera viendo a una extraña. Quizás lo soy. La mujer que sonreía y callaba se ha quedado dentro de la casa, sentada en el sofá con los álbumes de fotos. La que está aquí fuera, con las manos sucias y la espalda dolorida, es alguien nuevo, alguien que ha entendido que el amor no siempre es suave. A veces, el amor es un par de tijeras de podar, cortando lo muerto para que lo vivo pueda florecer. Él no lo entiende todavía. Sigue atrapado en la lealtad a una promesa que se hizo sobre cimientos falsos.
Pienso en la llave que encontré. Pesa en el bolsillo de mi delantal. ¿Qué abismo abre esa puerta? ¿Qué verdad me espera al otro lado que sea peor que la que ya vivo? La pregunta ya no es si tengo derecho a saber, sino si tengo la obligación de actuar. La línea entre la prudencia y la omisión es tan fina como el filo de una hoja. ¿Quién defiende a un hombre bueno cuando él mismo ha olvidado cómo luchar por sí mismo? La justicia, a veces, no llega de un tribunal, sino de la mano de una madre cansada de ver sufrir a su hijo. Mientras recojo las herramientas, veo que ella llega. Aparca el coche y camina hacia la casa con bolsas de compras. Me mira, una mirada rápida, evaluadora, y luego me regala una de sus sonrisas perfectas. Pero hoy, por primera vez, no aparto la vista. Le sostengo la mirada. No hay odio en mis ojos, solo una calma nueva y terrible. La calma de quien ha aceptado la guerra que viene. Y en ese cruce de miradas, ella lo sabe. Sabe que yo sé. La batalla por el alma de mi hijo no ha terminado. Acaba de empezar. Hay silencios que anuncian la tormenta. Si has vivido uno de esos silencios, escribe: yo estuve allí. El polvo del desván huele a tiempo detenido, a recuerdos que se han quedado sin aire. He subido aquí con una excusa: buscar las mantas de invierno, pero en realidad he venido a buscarme a mí misma. Aquí arriba está todo lo que hemos decidido olvidar. La cuna de mi hijo, sus juguetes de madera, las cajas de una mudanza que nunca se deshicieron del todo. Cada objeto es un fantasma. Toco la barandilla de la cuna y siento el eco de sus manos pequeñas aferrándose a ella. Aquí, entre las sombras y los ecos, me siento más cerca de él que nunca. No del hombre que llega a las 3 de la mañana, sino del niño que creía en la magia y en la palabra de su madre. ¿En qué punto se rompió ese hilo? ¿Cuándo empezó a confiar más en la voz de ella que en el instinto que yo le ayudé a formar? El amor no debería ser ciego. Debería ser un faro, no una venda en los ojos. Y yo he permitido que ella le vendara los ojos mientras le robaba el mapa. La llave sigue en mi bolsillo. Su frío metálico es un recordatorio constante. Pienso en las cerraduras de esta casa, en las puertas que he abierto y cerrado miles de veces. Pero esta llave es diferente. Es más pequeña, más ornamentada. No es una llave para una puerta de madera, sino quizás para una caja, un diario, un cajón secreto, un lugar donde se guardan las verdades que no soportan la luz del día. ¿Se puede traicionar a alguien para salvarlo? Esa es la pregunta que me atormenta bajo las vigas de este desván. Decido abrir una de las cajas viejas, una que pone varios. Dentro, entre papeles amarillentos y fotografías sueltas, encuentro un pequeño cofre de música que le regalé a mi hijo por su 10º cumpleaños. Está roto. No suena, pero al abrirlo, veo algo que no debería estar ahí. Una pequeña agenda de cuero, del mismo color y textura que la que ella siempre lleva en su bolso. No es de mi hijo. Y en la primera página, escrita con una caligrafía elegante y afilada, hay una lista de nombres y fechas. Y al lado de cada nombre, una cantidad de dinero. El recibo que vi en el teléfono de mi hijo era solo el principio. La justicia poética a veces se esconde en una caja de música rota. Si crees en las segundas oportunidades, escribe: yo creo. El vapor empaña el espejo del baño hasta borrar mi reflejo. Me apoyo en el lavabo, el mármol frío bajo mis manos, y respiro hondo. El agua caliente de la ducha cae con fuerza, un sonido constante que ahoga el ruido de mis pensamientos, pero no es suficiente. Las imágenes de esa agenda, los nombres, las cifras, están grabadas a fuego en mi mente. No era una lista de amigos, era un libro de contabilidad de la manipulación, una red de deudas emocionales y favores comprados. He pasado mi vida limpiando, manchas en la ropa, polvo en los muebles, heridas en las rodillas de mi hijo. Siempre creí que con suficiente cuidado, todo podía volver a su estado original, puro y ordenado. Pero hay suciedades que no se van con agua y jabón. La mentira de ella es una de esas. Se ha infiltrado en los cimientos de nuestra familia una humedad persistente que pudre la madera desde dentro. Y yo he estado abriendo las ventanas, creyendo que con un poco de aire fresco bastaría.
¿Cómo se le dice a un hijo que la mujer que ama no es una persona, sino un proyecto? ¿Que su amor no es un refugio, sino una inversión? Cada palabra que elija será una bomba. Él la defenderá, me llamará amargada, celosa, se pondrá de su lado, porque el castillo que ella ha construido para él es todo lo que conoce ahora. La verdad, a veces, no libera. A veces, la verdad te deja solo, de pie entre las ruinas de lo que creías sagrado. Abro el botiquín, buscando una aspirina. Detrás de los frascos, encuentro una caja de somníferos casi vacía. No son míos. Sé que mi hijo no los toma. Son de ella. Pero la etiqueta con el nombre del paciente ha sido cuidadosamente arrancada. Solo queda el nombre del médico. Y recuerdo ese nombre. Es el mismo que aparecía una y otra vez en la agenda que encontré. No es solo dinero lo que mueve. Son secretos mucho más oscuros. Hay verdades que no se pueden afrontar solo. Si alguna vez has necesitado ayuda y no has sabido cómo pedirla, escribe «Yo te entiendo». La silla del escritorio de mi hijo sigue vacía. Se ha convertido en el trono de un rey ausente. La habitación huele a él, una mezcla de papel, café y el perfume suave que ella le regaló. Ese olor antes me reconfortaba. Ahora me parece el aroma de una trampa. Me siento en su silla, el cuero frío a través de la ropa. Sobre la mesa, todo está perfectamente ordenado. Demasiado perfecto. Es el orden de una vida que está siendo meticulosamente gestionada por otra persona. Tengo la agenda y la llave sobre mi regazo. Son dos piezas de un rompecabezas que me aterra completar. Por un lado, está la evidencia fría y calculada de sus engaños. Por otro, una llave que promete abrir una puerta a algo aún más íntimo y, quizás, más devastador. La lealtad a mi hijo me exige actuar, pero el amor por él me hace temer las consecuencias. ¿Y si al intentar salvarlo, lo destruyo? ¿Y si la verdad es una medicina tan fuerte que mata al paciente? Paso mis dedos por los libros de su estantería. Libros de leyes, de justicia, de ética. Él quería ser un hombre bueno, un hombre justo. Siempre lo fue. ¿En qué momento olvidó todo lo que creía? ¿Cómo pudo permitir que su brújula moral fuera desmantelada pieza por pieza, sin siquiera darse cuenta? La manipulación es un arte sutil. No rompe los huesos, disuelve el alma lentamente, hasta que la víctima agradece a su verdugo por la amabilidad del veneno. Mi mirada se detiene en un portarretratos digital que le regalé. Las imágenes van pasando. Sus amigos, sus viajes, nosotros. Pero hay una foto que se repite varias veces. Una que no reconozco. Es una casa de campo, con una puerta azul y un pequeño jardín. Y en el porche, sentada en una mecedora, hay una mujer mayor que sonríe. Es una sonrisa familiar. De repente, lo entiendo. La llave. La llave no abre una caja. Abre la puerta de esa casa. Y la mujer de la foto es la misma cuyo nombre encabeza la lista en la agenda. La pieza final no es sobre mi hijo. Es sobre el pasado de ella, un pasado que pagó para enterrar. A veces, para encontrar justicia, tienes que desenterrar los fantasmas de otra persona. Si crees que el pasado siempre vuelve, escribe, el tiempo lo revela todo. Estoy sentada en mi coche, en el silencio del garaje. El motor está apagado, pero siento una vibración en todo el cuerpo, como si estuviera a punto de emprender el viaje más largo de mi vida. La dirección de esa casa de campo la encontré en el reverso de la fotografía. Está a 3 horas de aquí. 3 horas de ida. Una vida entera de vuelta. La llave está en el asiento del copiloto, junto a la agenda. Parecen objetos tan pequeños, tan inofensivos, pero juntos son una declaración de guerra. He pasado la noche en vela, repasando cada detalle, cada mentira, cada euro transferido. No es una simple estafadora. Es una arquitecta de vidas ajenas. Encuentra hombres buenos, hombres con un futuro, hombres con una pequeña grieta en el alma. La soledad, la inseguridad, la necesidad de ser amados, y se instala en esa grieta. La ensancha, la amuebla, hasta que la casa entera le pertenece. Y luego, se cobra el alquiler. Mi hijo no es su primer inquilino, ni, probablemente, el último.
Mientras miro el volante, mis manos temblorosas sobre él, me pregunto por última vez si estoy haciendo lo correcto. ¿Quién soy yo para dinamitar la vida de mi hijo, aunque sea una vida falsa? Pero entonces recuerdo sus ojos vacíos, su sonrisa forzada, el temblor en su voz cuando miente para protegerla. No estoy destruyendo su vida. Estoy intentando devolvérsela. La dignidad no es negociable. Y el amor de una madre, a veces, tiene que ser el ejército de rescate que llega cuando todas las demás tropas se han rendido. Arranco el coche. El sonido del motor rompe el silencio del garaje y sella mi decisión. No sé qué encontraré al final de este viaje. Quizás la verdad sea un monstruo más feo y peligroso de lo que imagino. Pero por primera vez en años, no tengo miedo. Tengo un propósito. Conduciré esas 3 horas. Usaré esa llave y abriré esa puerta. Porque hay promesas que se hacen sin palabras. Y yo le prometí a mi hijo, el día que nació, que siempre sería su lugar seguro. A veces, para ser un refugio, primero tienes que ser la tormenta. Hay viajes que empiezan con un giro de llave en el contacto. Si alguna vez has tenido que tomar el camino difícil por alguien a quien amas, escribe: yo conduje esa milla extra. La casa es exactamente como en la foto. Pequeña, humilde, con una puerta azul descolorida por el sol y el tiempo. El jardín está cuidado, lleno de flores sencillas. Hay un silencio aquí, en este pequeño pueblo, que no tiene nada que ver con el silencio tenso de mi casa. Es una paz real, ganada. Aparco el coche al otro lado de la calle y me quedo observando. Tengo el corazón en la garganta, un tambor desbocado contra mis costillas. He llegado hasta aquí. Ya no hay vuelta atrás. Cada paso que doy hacia esa puerta es una batalla contra el impulso de huir. La grava cruje bajo mis zapatos. El aire huele a lavanda y a tierra mojada. Pienso en mi hijo, en su cara cuando todo esto salga a la luz. El dolor que le causaré será inmenso, pero el dolor de la verdad, por muy agudo que sea, es un dolor que cura. El dolor de una mentira es una infección que se extiende hasta que no queda nada sano. Y él ha estado infectado durante demasiado tiempo. ¿Qué me da el derecho? La pregunta vuelve, un último fantasma de la duda. El derecho me lo da el amor. No el amor posesivo y ciego, sino el amor que quiere ver al otro libre, completo, dueño de sí mismo. El amor que está dispuesto a ser odiado por un tiempo a cambio de la salvación del ser amado. Me he pasado la vida cuidando, protegiendo, nutriendo. Este es solo un acto más de maternidad, el más difícil, el más necesario. Llego a la puerta azul. La pintura está agrietada y puedo ver la madera vieja debajo. Saco la llave del bolsillo. Mis dedos tiemblan, pero mi resolución es firme. No llamo, no anuncio mi llegada, porque no he venido a pedir permiso. He venido a reclamar una vida. Antes de meter la llave en la cerradura, respiro hondo y miro por última vez hacia la carretera por la que he venido. El camino ha sido largo y oscuro, pero al final de cada secreto, siempre hay una puerta esperando ser abierta. Y detrás de esta, aguarda la justicia poética del karma, lista para ser servida. La verdad tiene su propia llave. Si estás listo para ver lo que hay detrás de la puerta, escribe «Abre la puerta». La casa está en silencio, pero es un silencio diferente. Ya no es el silencio espeso y pesado que se sentaba a la mesa con nosotros, ese que olía a verdades guardadas y a miedo. Este es un silencio limpio, que huele a ventana abierta y a polvo iluminado por un rayo de sol. La mesa de la cocina está vacía, y por primera vez en años, su vacío no se siente como una ausencia, sino como un espacio. Una página en blanco. La llave que tanto pesó en mi bolsillo ahora descansa en un cajón. Su propósito cumplido. Hay objetos que son preguntas y otros que son respuestas. Esa llave fue las dos cosas. Mi hijo y yo no hemos hablado de ese día. No hemos usado palabras como traición, mentira o final. En su lugar, hemos encontrado un lenguaje más antiguo. Ayer por la mañana, él me preparó una taza de café, caliente esta vez, y me la tendió con las 2 manos. Nos quedamos así, sosteniendo la misma taza, por un instante que duró una vida entera.
Lo miré a los ojos, y en ellos no vi gratitud, ni siquiera tristeza. Vi reconocimiento. El reconocimiento de quien se mira en un espejo después de mucho tiempo y por fin ve su propio rostro. Algunas verdades no necesitan ser dichas, solo necesitan ser vistas. No pienso en ella, o si lo hago, no es con rabia. La imagino como un vestido caro colgado en un armario vacío, una promesa de seda que ya nadie va a usar. He entendido que mi batalla nunca fue contra ella, sino contra mi propio silencio. La carta que encontré, la agenda, ahora son solo papeles doblados, artefactos de una guerra que terminó. Los guardo no como un trofeo, sino como un mapa del camino que tuve que recorrer para perdonarme a mí misma. Porque la culpa más grande no era la de ella por engañar, sino la mía por permitir que el miedo me robara la voz. Aprendí que el fin de una historia nunca es un punto final, sino una respiración profunda antes de la siguiente frase, y que la justicia más grande no es castigar al que miente, sino devolverle la voz al que fue obligado a callar. Esta casa ahora respira, y sus paredes ya no guardan secretos, sino el eco de una mujer que recordó cómo hablar. El eco de esta casa ahora es parte de ti. Si esta historia ha tocado algo en tu propio silencio, me gustaría leer en los comentarios qué es lo que aún resuena.